Entonces hoy vamos a empezar con otro tema y este tema es la teoría de Galois para los campos de números. Primero me gustaría dedicar la primera parte de la clase de hoy a un recordatorio sobre la teoría de Galois y de hecho pues de la teoría de Galois no vamos a necesitar mucho. Vamos a necesitar solo las cosas básicas. Entonces la teoría de Galois. Ah, Vamos a recordar que am, estudia las extensiones de Galois. Entonces, ¿qué es una extensión de Galois? Una extensión K sobre F es una extensión de Galois. Esto significa por la definición que primero es separable. Y separable quiere decir que si tomamos cualquier elemento en K, entonces el polinomio mínimo de este elemento sobre F es un polinomio separable, ¿no? Sin raíces múltiples. Y otra condición es que la extensión es normal. Y en la característica nula, pues cuando, por ejemplo, consideramos extensiones finitas de Q, como en nuestro curso, cualquier extensión va a ser separable. Entonces, la condición de ser separable se cumple automáticamente. Esto simplifica muchas cosas, ¿no? La única condición que nos interesa es si una extensión es normal o no es normal. Si tomamos una extensión finita de Q, usando el teorema del elemento primitivo, podemos escribir esta extensión como el cociente de Qx por algún polinomio, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué es esto? Tomamos K igual a Q alfa, donde alfa es un solo generador, y luego este polinomio que hay que tomar aquí es el polinomio mínimo de alfa sobre Q, ¿no? Entonces, podemos considerar las raíces complejas de este polinomio. Entonces, digamos que este polinomio es f y sus raíces son alfa 1, alfa n. Y la separabilidad quiere decir que estas raíces van a ser diferentes. Y luego podemos tomar el campo de descomposición de este polinomio. Entonces L sea el campo de descomposición de F. Entonces esto quiere decir que este va a ser el campo Q con las raíces alfa 1, alfa n. Y esta extensión siempre va a ser normal L sobre Q. Y entonces a esta extensión L sobre Q podemos asociar a su grupo de Galois. Entonces sea G el grupo de Galois de L sobre Q y el grupo de Galois es el grupo de automorfismos de L sobre Q. Por la teoría de Galois sabemos que este grupo G va a tener el mismo número de elementos que el grado de la extensión. Entonces este es igual al grado de la extensión L sobre Q. Y el grupo G va a actuar de manera fiel y transitiva sobre estas raíces. Entonces G actúa sobre las raíces alfa 1, alfa n. Y si fijamos pues alguna numeración de estas raíces, como ya lo hicimos de manera implícita, ¿no? Alfa 1, alfa n. Entonces esto nos va a dar un encaje de G como un subgrupo del grupo simétrico mm, sobre n elementos. Y entonces, si el campo K es igual a L, entonces en este caso K sobre Q es una extensión de Galois, ¿no? Esto quiere decir que K sobre Q es una extensión de Galois. Y pues por otra parte, si L es un campo más grande que K, entonces en general, L es la cerradura de Galois de esta extensión K sobre Q.
Entonces, y pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pues hemos hablado de los campos cicotómicos y en el caso cicotómico cuando K es Q con la raíz enésima de la unidad, esta extensión es una extensión de Galois sobre Q, entonces esta sobre Q es una extensión de Galois y podemos calcular cuál es el grupo de Galois en este caso. Entonces, mm, sabemos que el polinomio mínimo de la enésima raíz de la unidad es el enésimo polinomio cicotómico. Entonces, este es el polinomio mínimo de Zn sobre Q. Y pues aquí esto no es tan obvio porque para probar que este es precisamente el polinomio mínimo, lo más difícil es probar que este polinomio es irreducible. Pero pues ahí está todo el trabajo complicado, ¿no? Y pues una vez sabemos que este es un polinomio irreducible, pues sabemos que este es el polinomio mínimo y no es difícil calcular el grupo de Galois. Entonces, si tomamos un automorfismo de este campo, entonces, si tomamos el generador Zn, pues Zn es una raíz de este polinomio, entonces bajo cualquier automorfismo tiene que ir a otra raíz del mismo polinomio. Pero las raíces del polinomio cicotómico son las raíces enésimas primitivas. Entonces cualquier automorfismo tiene que enviar Zn a Zn, digamos, donde A es un número coprimo con n. Y entonces, de esta manera vamos a tener, digamos, este sigma A. Entonces, cualquier automorfismo va a tener esta forma. Y entonces el grupo de Galois, que es el grupo de automorfismos, va a ser isomorfo al grupo de unidades de ZNZ. Pues la correspondencia es, mandamos el automorfismo sigma A al número A considerado módulo n. Y entonces este es el grupo de Galois de una extensión cicotómica. Y bueno, un ejemplo típico más sencillo de una extensión que no es una extensión de Galois, por ejemplo, vamos a tomar el campo Q con la raíz cúbica de 2. Entonces, esta extensión no es una extensión de Galois por la siguiente razón. Si tomamos el polinomio mínimo de la raíz cúbica de 2, pues este es x al cubo menos 2, y las raíces de este polinomio son la raíz cúbica de 2, y también vamos a tener dos raíces complejas conjugadas, que es x menos z3, la raíz cúbica de 2, y x menos z3 al cuadrado por la raíz cúbica de 2. Y pues el problema con esta extensión es que la raíz cúbica de 2 sí está ahí, pero pues las otras dos raíces no están. Como ya mencioné, ¿no? Para pasar a la cerradura de Galois hay que tomar el campo de descomposición de este polinomio. Entonces, en este caso, el campo que yo denotaba por L va a ser el campo de descomposición. Este va a ser Q con la raíz cúbica de 2 y la tercera raíz de la unidad. Y podemos preguntar cuál es el grupo de Galois en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, el grupo de Galois de L sobre Q va a ser el grupo simétrico S3. Y pues, ¿cómo ver esto? Podemos encontrar dos automorfismos. Uno va a ser sigma, y sigma va a mandar la raíz cúbica de 2 a Z3 multiplicado por la raíz cúbica de 2. Y vamos a tener otro automorfismo, digamos, tau, que va a mandar la tercera raíz de unidad, Z3, a Z3 al cuadrado. Y bueno, pues lo que escribí, pues esto, pues el sigma va a dejar intacto, ¿no? Este Z3 va a mandar Z3 a Z3,
y por otra parte, pues este tau va a mandar la raíz cúbica de 2 a la misma raíz cúbica de 2. Entonces, no es difícil comprobar que estos dos cuates definidos de esta manera sí tienen sentido y van a dar automorfismos del campo de descomposición L, y el orden de este automorfismo sigma pues se ve que va a ser igual a 3, y el orden de tau es igual a 2. Y ahora pues la observación clave es la siguiente, que si calculamos sigma por tau, pues este no va a ser igual a tau por sigma. De hecho, este va a ser igual a tau por sigma al cuadrado. No es tau por sigma. Y pues en este caso se ve que vamos a tener un grupo de orden 6 que no va a ser un grupo abeliano. Entonces, pues estos dos cuates, sigma y tau, van a generar precisamente el grupo de Galois, y este va a ser isomorfo al grupo simétrico S3. Y bueno, ¿cuál es el problema con este campo K? Porque esta extensión no era una extensión de Galois. Pues el problema es el siguiente, que este campo tiene tres diferentes encajes que corresponden a diferentes raíces del polinomio f, ¿no? Habrá un encaje real que manda pues, la raíz cúbica de 2 a la misma raíz cúbica de 2, y habrá también dos encajes complejos conjugados que mandan la raíz cúbica de 2 pues, a una de las dos raíces complejas. Y pues para extensiones normales esto es imposible. Una extensión normal no puede admitir encajes que tienen diferentes imágenes. Entonces, digamos, vamos a notar esto como una proposición. Entonces, proposición, si K sobre Q es una extensión de Galois, entonces para cualquier encaje de K, pues digamos a los complejos, entonces la imagen de K siempre tiene que ser la misma, ¿no? Cualquier encaje sigma a los complejos tiene la misma imagen, Y en particular, vamos a recordar que estábamos hablando de los encajes reales y complejos. Entonces, o todos los encajes tienen imagen en los números reales, entonces, o todos sigma son reales, y en este caso entonces el número R1 es el grado de la extensión de K sobre Q, o la otra posibilidad, que todos los encajes no van a ser reales, van a ser complejos, entonces, o todos los encajes sigma son complejos, y en este caso entonces el número R2 es precisamente la mitad del grado, ¿no? Y bueno, demostración, pues aquí no hay que probar nada en el sentido de que esta condición de que los encajes tienen la misma imagen es una de las condiciones equivalentes de la normalidad para decir que la extensión es normal. Entonces, digamos que una extensión finita, digamos, o bueno, en general algebraica, K sobre F es normal. Un modo de decirlo equivalente es pues, que todo encaje de K a la cerradura algebraica de F tiene imagen pues el mismo K, ¿no? Si pensamos
Si pensamos que K ya está encajado en la cerradura algebraica, entonces cualquier encaje tiene que tener la misma imagen que va a ser K. Entonces, pues después pueden tal vez revisar, ¿no?, las nociones básicas de la teoría de Galois y pues van a ver que esta condición es equivalente a la definición de extensiones normales. Y bueno, como no, no es un curso de la teoría de Galois y por esto no podemos pasar mucho tiempo revisando las cosas básicas, pero pues obviamente lo que no estaría mal mencionar es la correspondencia de Galois, ¿no? Entonces vamos a recordar que es la correspondencia de Galois, pues que también se conoce como el teorema fundamental de la teoría de Galois. Entonces, en nuestro caso particular, cuando se trata de los campos de números, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, dada una extensión finita K sobre Q, que es de Galois, consideremos entonces G el grupo de Galois de esta extensión, de K sobre Q. Y entonces a una subextensión F, entonces que está en K, entonces asociamos al grupo H, que es el grupo de Galois de K sobre F. Entonces, y este H va a ser naturalmente un subgrupo de G. Y entonces, viceversa, a un subgrupo H en el grupo de Galois, asociamos el subcampo fijo por los elementos de H. Entonces asociamos F, que va a ser KH, y por la definición, estos son los elementos de K, tales que sigma alfa es igual a alfa para todo sigma en H. Entonces este es el subcampo fijo por H, y la correspondencia de Galois nos dice que de esta manera, asociando subgrupos a subextensiones y subextensiones a subgrupos, vamos a tener una biyección. Entonces, por una parte tenemos entonces subcampos F en K, y por otra parte tenemos entonces subgrupos H en G. Y entonces la correspondencia de Galois nos dice que esta es una biyección. Entonces esta es una biyección. Entonces a un subcampo F asociamos entonces el grupo de Galois de K sobre F, y pues a un subgrupo H, por otra parte vamos a asociar entonces el subcampo fijo por H. Entonces la correspondencia de Galois nos dice que esta es una biyección, ¿no? Y pues además se van a cumplir ciertas propiedades. Pues las primeras propiedades fáciles es si F es un subcampo de F', entonces el grupo correspondiente H' va a ser un subgrupo de H. Si de la misma manera, si H es un subgrupo de H', en este caso el subcampo fijo por H', entonces KH' va a estar adentro del subcampo fijo por H. Entonces estas correspondencias van a invertir las inclusiones. Otra propiedad, el grado de extensión de
K sobre F es precisamente el orden de este grupo H. Y el grado de la extensión F sobre Q va a ser el índice de H en G. Otra propiedad que más, entonces, esta extensión F sobre Q, entonces va a ser normal. Normal, si solamente si el subgrupo correspondiente es un subgrupo normal. Es normal. Y en este caso, cuando estamos en esta situación, el grupo de Galois de F sobre Q va a ser isomorfo al cociente de G por este subgrupo normal H. Entonces, en este caso, el grupo de Galois es el cociente, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, si tenemos dos subextensiones F, F', entonces F' van a ser isomorfos. Si solamente si los subgrupos correspondientes H y H' son conjugados. Son conjugados. Entonces, demostración pueden ver en cualquier libro de texto de la teoría de Galois, y yo creo que también voy a subir hoy algún apéndice a mis apuntes con los resultados básicos de la teoría de Galois que vamos a necesitar. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, el campo que estaba, si tomamos la raíz cúbica de 2 y Z3, en este caso el grupo de Galois era isomorfo a S3, y pues cuáles son los subgrupos, ¿no? Tenemos sigma y tau, son los automorfismos, sigma de orden 3 y tau de orden 2, y estos generan el grupo de Galois que es isomorfo a S3. Aquí podemos tomar un subgrupo de orden 3 que corresponde al subgrupo generado por sigma. También tenemos un subgrupo de orden 2 que es el generado por tau. También podemos tomar el elemento, pues digamos, escribamos de esta manera, que es el mismo subgrupo generado por tau, pero conjugado por sigma, sigma menos 1, ¿no? Y también podemos tomar el conjugado por sigma al cuadrado. Y entonces, estos tres van a ser subgrupos de orden 2 y estos son conjugados, ¿no? Entonces, y luego, pues en el grupo simétrico S3 no hay otros subgrupos, ¿no? Estos son todos los subgrupos. Y ahora podemos traducir lo que está dibujado aquí en los subcampos, ¿no? El diagrama de subcampos correspondientes. Entonces, aquí vamos a tener Q. Arriba vamos a tener entonces nuestro campo Q, la raíz cúbica de 2Z3. Aquí a estos tres cuates van a corresponder entonces algunos subcampos cúbicos. ¿Por qué van a ser cúbicos? Porque el índice de cada uno de estos subgrupos va a ser igual a 3, ¿no? Son subgrupos de orden 2, el índice va a ser igual a 3, entonces estos corresponden a algunos subcampos cúbicos, y estos subcampos cúbicos van a ser precisamente Q con la raíz cúbica de 2, entonces luego Q Z3, la raíz cúbica de 2, y Q Z3 al cuadrado, la raíz cúbica de 2. Si Q Z3 al cuadrado, la raíz cúbica de 2. Y de hecho estos tres campos van a ser isomorfos, y pues esto precisamente se debe al hecho de que los grupos correspondientes son conjugados, ¿no? Y el subgrupo que corresponde a sigma va a ser un subcampo cuadrático. Pues este subcampo cuadrático, pues es fácil entender quién es, ¿no? Es Q con la raíz cúbica de la unidad, ¿no? Entonces, esta es precisamente la correspondencia de Galois en este caso, ¿no? Y pues un problema importante, y de hecho uno de los problemas más importantes abiertos en matemáticas, es el problema inverso de Galois. Entonces, el problema inverso de Galois
Ah, ¿qué nos dice? Pues este problema pregunta, entonces, si cualquier grupo finito G es isomorfo al grupo de Galois de alguna extensión finita de Q. Entonces, este problema es abierto en general y pues tal vez algunos ejemplos, ¿no? Pues se sabe bastante de casos particulares. Entonces, por ejemplo, si tomamos f, el polinomio x a la n menos x menos 1, entonces resulta que este polinomio siempre va a ser irreducible, entonces es irreducible, y si tomamos k, el campo de descomposición de f, entonces el grupo de Galois de k sobre q es isomorfo a Sn. Pues esto no es obvio para nada, no es obvio ni que el polinomio es irreducible, ni que el grupo de Galois es Sn, pero pues esto es cierto, ¿no? Este es como un ejemplo, ¿no? Y bueno, de hecho, pues se sabe bastante, se saben algunas familias de grupos que se realizan como grupos de Galois. Para los grupos abelianos, este problema inverso de la teoría de Galois no es tan complicado. Entonces, para los grupos abelianos, esto lo vamos a probar pues, sin problema de una vez. Entonces, para G abeliano, tenemos el siguiente resultado. Entonces, proposición, entonces cualquier grupo abeliano finito puede ser realizado como el grupo de Galois de alguna extensión K sobre Q. Pues esto parece sorprendente, pero pues la prueba no va a ser muy complicada. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, demostración. Primero, cómo realizar los grupos cíclicos algunos grupos cíclicos particulares como los grupos de Galois, ¿no? Entonces, primero notamos que para todo P', sabemos que el grupo de Galois de la extensión P' cicotómica es isomorfo a ZPZ, el grupo de unidades de ZPZ. Entonces, y este es cíclico de orden P-1. ¿Y esto cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces ahora, si G es abeliano, entonces cualquier grupo abeliano finito es un producto de grupos cíclicos. Digamos, este es el producto de Cn1, Cn2, etcétera, Cns. Entonces, producto de grupos cíclicos. Y ahora, entonces, el teorema de Dirichlet sobre los primos en progresiones aritméticas nos va a decir lo siguiente, que existen primos P1, PS, diferentes primos, tales que PI es congruente a 1 módulo NI para cualquier I, ¿no? Y ahora, pues, una vez sabemos esto, entonces tomamos K, el campo cicotómico Q con la raíz de la unidad de orden P1, PS,
Y en este caso, ¿cuál es el grupo de Galois? Entonces, de este campo psicotómico. El grupo de Galois de K sobre Q, entonces va a ser isomorfo al grupo de unidades de ZP1PS, y este cuate entonces va a ser isomorfo a ZP1, el grupo de unidades de ZP1, etcétera, el grupo de unidades de ZPS. Y ahora, entonces, hemos elegido de tal manera nuestros primos para, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que NI divide a PI menos 1 en cualquier caso, ¿no? Entonces, para todo I, vamos a tener un subgrupo HI del grupo cíclico Z, P y Z estrella. Entonces, que van a tener el índice NI, ¿no? Entonces, tal que el cociente de Z, P y Z estrella por HI es isomorfo al grupo cíclico de NI elementos. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cociente de G por el producto de H1, HS, isomorfo al producto de CN1, CNS, grupos cíclicos. Y este es el grupo que queríamos realizar como grupo de Galois, ¿no? Y pues entonces ahí está, ¿no? Entonces hay que tomar el subcampo fijo por H1HS y pues y luego nos va a salir algún subcampo y el grupo de Galois de este subcampo va a ser precisamente este, ¿no? Entonces, y vamos a ver pues algunos ejemplos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, un ejemplo particular, como por ejemplo, si queremos realizar el grupo cíclico de 3 elementos usando este argumento, ¿no? Entonces, si el grupo que nos interesa es el grupo cíclico de 3 elementos C3, ¿no? Entonces hay que tomar, según el argumento, ¿qué hay que tomar? Hay que tomar un primo P, tal que P es congruente a 1 módulo 3, ¿no? Entonces, yo creo que la opción más sencilla es tomar P igual a 7, ¿no? 7 es congruente a 1 módulo 3, ¿no? Y ahora entonces vamos a tomar el grupo de Galois de la extensión cicotómica con la séptima raíz de la unidad. Este va a ser isomorfo al grupo de unidades de Z7Z. Y ahí en este grupo va a haber un subgrupo de índice 3, ¿no? Entonces hay un subgrupo, hay subgrupo de índice 3, y en este caso particular pues no es difícil entender cuál es el subgrupo de índice 3. Subgrupo de índice 3 entonces va a tener dos elementos, y entonces este subgrupo de índice 3 va a corresponder a algún automorfismo de orden 2, ¿no? Y este automorfismo de orden 2 pues va a ser la conjugación compleja, ¿no? Subgrupo de índice 3, digamos, este va a ser H, este H va a ser generado por la conjugación compleja. En este caso, la conjugación compleja es mandar Z7 a su inverso. Entonces, el subcampo aquí, que va a tener el grupo de Galois cíclico de orden 3, va a ser el subcampo fijo por la conjugación compleja. Entonces, digamos, KH, en este caso va a ser el campo que podemos escribir de esta manera, QZ7 más Z7 inverso. Entonces, este es un subcampo, subcampo cúbico con el grupo de Galois isomorfo al grupo cíclico de 3 elementos. Y pues ahí está, ¿no? Este es un caso particular de cómo funciona. Y pues de hecho no es tan difícil ver cuáles son todos los subcampos, ¿no?
Entonces el grupo de Godard de nuestra extensión ciclotómica es Z7, Z estrella. Y aquí hay solamente dos subgrupos no triviales. Un subgrupo es el subgrupo que contiene 1, 2 y 4. Y el otro va a ser el subgrupo que contiene 1 y 6. Pues 1 y 6, este subgrupo es el que acabamos de tomar, ¿no? Entonces estos son todos los subgrupos aquí. Y esto significa que, pues, que los subcampos van a ser los siguientes, ¿no? Entonces, un subcampo ya lo describimos, que este va a ser un subcampo real, que es el subcampo fijo por la conjugación compleja, Z7 más el inverso de Z7. Y el otro subcampo va a ser un subcampo cuadrático, y pues aquí en este caso la raíz cuadrada de -7 está en este campo cicotómico, entonces este va a ser el subcampo cuadrático en este caso, ¿no? Entonces así la teoría de Godard nos da la descripción de todos los subcampos, ¿no? Y bueno, entonces este era un ejemplo de cómo realizar cualquier grupo abeliano finito como un grupo de Galois, ¿no? Y la prueba nos decía que para hacerlo hay que fijarnos en las extensiones ciclotómicas. La prueba nos dice pues, algo más fuerte, que cualquier grupo de Galois abeliano finito se realiza mediante una subextensión de algún campo ciclotómico. Y entonces esta no es una coincidencia. Entonces tenemos el siguiente resultado. Este es un resultado famoso que es el teorema de Kronecker-Weber. Kronecker-Weber, que nos dice lo siguiente, que entonces sea K sobre Q una extensión abeliana. Una extensión abeliana, y por la definición, una extensión abeliana quiere decir que el grupo de Galois de esta extensión es abeliano. Entonces, existe algún n tal que K es un subcampo del campo cicotómico QZN. Entonces, probamos un resultado mucho más sencillo, pero en general tenemos este resultado, que de hecho cualquier extensión abeliana, cualquier campo de números con el grupo de Galois abeliano, puede ser encajado en algún campo cicotómico. Lo que hicimos ahora motiva de alguna manera, ¿no?, este resultado. Entonces, no es una coincidencia que en nuestra prueba fueron útiles los campos cicotómicos. Entonces, este es el teorema de Kronecker-Weber. Y bueno, la prueba se ve en cursos más avanzados de la teoría algebraica de números, pero pues si quieren pueden ver más o menos cómo va la prueba. Entonces, demostración, pueden checar el libro de Washington, Cyclotomic Fields, y ahí el capítulo 14 contiene una prueba completa de este resultado. Pues no es algo muy complicado, pero pues la prueba completa nos llevaría algo lejos de los objetivos que tenemos en nuestro curso, ¿no? Bueno, y tal vez un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona el teorema de Kronecker-Weber. Si consideramos los campos cuadráticos, en este caso no es difícil entender cómo encajar los campos cuadráticos en algún campo cigotómico. Entonces, si K, digamos, es un campo cuadrático, primero podemos ver que si P es un primo impar, en este caso un ejercicio de las tareas decía que la raíz cuadrada de este número, P estrella, donde P estrella es igual a -1 a la P-1 entre 2P,
va a ser un elemento del pésimo campo psicotómico. Y luego también tenemos la raíz de -1 que va a estar en el cuarto campo psicotómico, porque el cuarto campo psicotómico es QI, ¿no? Y la raíz cuadrada de 2 está en el campo psicotómico QZ8. Entonces, ahora combinando estas tres observaciones, lo que pueden hacer, pueden descomponer este D, que va a ser un entero libre de cuadrados, en factores primos, y ocupando estas observaciones, encajar Q, la raíz de D, en algún campo psicotómico que van a, pues que van a ver quién tiene que ser este campo psicotómico, pues considerando estos diferentes casos, ¿no? Y los detalles pueden ver esto como un ejercicio. Y bueno, entonces más o menos esto es todo lo que quería mencionar acerca de la teoría de Galois básica, digamos, ¿no? Entonces con esto yo creo que vamos a terminar nuestra muy breve revisión de la teoría de Galois, ¿no? ¿Tienen algunas preguntas ahora? Sí. No, nomás una pregunta. Mencioné un teorema de Dirichlet que está un poquito más arriba. Ajá. La demostración sí es completamente constructiva. El teorema de Dirichlet, si es constructivo, no es constructivo. El teorema de Dirichlet, la prueba que tenía el mismo Dirichlet, bueno, pues sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, una nota, ¿no? Entonces, el teorema de, el teorema de Dirichlet nos dice que, pues, ¿cuál es el enunciado general, no? Nos dice que para todo n y para todo a que es coprimo con n, existe p tal que p es congruente a módulo n. Entonces p primo. Eso es lo que el enunciado del teorema de Dirichlet. Pero luego si revisamos la prueba usa la teoría analítica de números. Entonces, en general, lo que demuestra Dirichlet es algo de hecho más fuerte. Entonces, que la demostración es la siguiente. Hay que tomar entonces Mm, entonces el número de pues tomarlo el número de primos P primo, tal que P es congruente a módulo n, y luego hay que dividir esto por el número de primos, tales, pues para el número de primos, ¿no? Pues aquí tomamos, digamos, los primos menores o iguales que algún menor o igual que n. Aquí tomamos todos los primos menores o igual que n. Y la prueba de Dirichlet dice lo siguiente, que el límite de esto cuando n tiende al infinito va a ser igual a 1 entre phi de n. 1 entre phi de n. Entonces, el teorema de Dirichlet nos dice lo siguiente, que en cierto sentido técnico, pues en este sentido, el número de primos que son congruentes a algún a módulo n es 1 entre phi n. Entonces, y pues esto en particular nos dice que hay un número infinito de primos con esta propiedad, pero pues para decir cuáles son estos primos, pues la prueba no nos dice cuáles son estos primos. Entonces, en este sentido no es constructivo. Entonces, sabemos que hay un número infinito y que tenemos pues bastante chances de encontrar este P, porque esto es como la probabilidad, ¿no?, de que un primo va a ser congruente a módulo n. Pero pues
la prueba no nos dice cuál tiene que ser este P, ¿no?